artes escénicas, circo, narración oral y teatro. Nuestro invitado, Yago G. De Caro. Él es el director del colectivo Baco, Arte y Arte. Es ganador del encuentro departamental de narración oral. Ha participado en los festivales internacional Encuentémonos en la Frontera, en la 21ª versión del Festival Acuentajuy en La Guajira, en el Festival Internacional de Narración Oral Escénica en Caldas y en la Fiesta del Libro acá en Cúcuta. Yago, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista Contraluz Cúcuta.co. Buenas noches, Rafael. Bueno, encantadísimo de estar aquí compartiendo con ustedes de este gran espacio. Y bueno, dispuesto a hacer lo que más me gusta, que es contar y compartir historias con ustedes. ¿Cómo comenzó esa historia suya de contar de la parte circense, del teatro, de todo esto que tiene que ver con las artes escénicas? Bueno, yo empecé cuando estaba en el colegio con una maestra que se llama Rosa Somavilla, una señora a la cual yo aprecio muchísimo, me enseñó, me dio las bases de lo que era el teatro. Pero pues luego cuando empezamos a estar allá en la universidad, pues digamos que se empezó a olvidar un poco ese aspecto porque no encontraba como los maestros y eso. Luego pues me empecé a dedicar un poco a hacer productos audiovisuales, a grabar algunos, a contar otras academias y eso. Y pues cuando estaba en la universidad decidí hacer un proyecto que se trataba de escuelas populares, fortalecer escuelas populares, y me encontré con un grupo, los Duendes, la corporación, perdón, los Duendes, que se hacía ahí en el ecoparque Pamplonita, en el bosque del Malecón. Bueno, ahí nos reuníamos, hacíamos, compartíamos arte con la gente, bueno, yo fui enseñándoles ciertas cosas que yo sabía en su momento, entonces como que ahí encontré un espacio donde poder nuevamente volver a las artes escénicas, ¿no? Y pues ahí en ese espacio pues llegó gente de muchos lados, entre esas pues el tema con la migración venezolana, pues trajo también muchos artistas de allá de afuera. Conocí a una excelente persona que me dio las bases de la narración y bueno, empecé ahí a intentarlo y bueno, y pues este año digamos que ya me dediqué un poco más de lleno al proceso, porque digamos que este tema de la pandemia también nos demostró que muchas veces pues no podemos a veces digamos reunirnos con otras personas o depender de otras personas, sino que muchas veces nos toca solucionar. Entonces Diego, perdón Diego, tenemos inconvenientes con el sonido. ¿Será ahí la conexión? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí se escucha mejor. Listo. Bueno, entonces este año se fueron unos... No, seguimos, se nos va la voz, Diego. ¿Qué será? Espérenme, mira. Ah, Que nos quedó ahora congelado. Bueno, pues mientras tanto hablemos, Jorge Omar, estábamos diciendo... ahora Bueno, sí, ya volvió. Listo, listo. Qué pena. Listo. ¿Mejor? sigue. ¿Ya se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí. Listo. Bueno, este año entonces, pues, con otros narradores orales, un punto de encuentro, y retomando que ya había dejado también un gran artista en la ciudad, que es Tato Acosta, que era los viernes de cuentería y comedia en el Parque La Canasta. Entonces este año intentamos retomarlo nuevamente, y afortunadamente pues la pandemia nos detuvo, pero pues ahorita estamos buscando la manera de retomar eso desde lo virtual. Para que cuando volvamos, pues darle con toda nuevamente. Jorge Omar, lo escucha Yago. Hola, Yago, buenas noches. ¿Cómo le va?
La primera pregunta que me surge es con respecto a su nombre, Yago de Caro. ¿Ese es su nombre de pila o es un nombre artístico? No, bueno, de hecho, bueno, eso es algo interesante. Y digamos que empiezo a utilizar el nombre este año porque pues, yo pienso que este año siento que era un año de cambio para mí. Y bueno, eh, digamos, mi nombre real es Diego, pero digamos que por el tema, digamos que algo personal, de querer dejar, eh, dejar cosas atrás, empezar a soltar ataduras, digamos así de alguna manera, entonces pues decidí que, porque el Diego lleva implícitamente la palabra ego, ¿sí? Entonces para poder liberarnos de eso, ¿sí? Que mata a los artistas y que nos está matando a todos, que es el ego, pues para poderlo eliminar ni siquiera hay que nombrar. Entonces, pues, utilicé la raíz de mi nombre, ¿sí? La raíz de Diego es Yago, que significa que camina a la sombra de Dios, ¿sí? Dios independientemente de cómo cada quien lo quiera ver, ¿sí? Pero es eso, básicamente. Entonces decidí cambiarme el nombre para tener que encontrarme con esos aspectos. Y, pues, digamos que el nombre de alguna u otra manera empezó a tomarse como mi nombre artístico, ¿no? Entonces, en el último tiempo, pues ya como no. No, no lo estamos escuchando. No. Sugiérale que habla en directo, que suprima el audífono. ¿Sí me escuchan mejor? Ahora sí, en el audífono sí. 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 Listo. Bueno, y de Caro, pues, ese es mi apellido, ¿sí? Así con apóstrofe y eso. Y pues, de hecho, mi primer apellido es García, ¿sí? Yo soy Diego García de Caro. Pero, pues, desde que yo estaba muy pequeño, pues, digamos que la gente, los profesores, mis compañeros, se les pegó más el apellido porque para ser más raro, digámoslo así, al no ser común, pues, entonces la gente, pues, tendía a recordarlo más fácilmente. Resuelta la inquietud, Jorge Omar. Sí, sí, muchas gracias, Yago. Hace referencia a usted que en sus inicios comenzó con la profesora Rosa Somavilla. ¿En qué colegio fue? Eso era cuando yo estudiaba en el Domingo Sabio. Estudié un tiempo en el Ah, Domingo Sabio y ahí la conocí a ella. Y pues no solamente como profesora, sino como persona. correcto. Porque ella ha sido influencia para muchos de sus alumnos, tanto en el Domingo Sabio como en el Colegio Santo Ángel de la Guarda, donde también durante un buen tiempo se desempeñó como educadora. Y pues ella, aparte de enseñar español, gramática, pues también se interesa porque sus alumnos aprendan algo de arte dramático. Y probablemente pues por ahí también viendo que usted tenía esa vena artística, pues se ha impulsado. Pero bueno, muy bien. ¿Y a qué está dedicado actualmente, Yago? ¿Cuál es su cuento de hoy? Bueno, pues actualmente me encuentro desempeñando precisamente como artista escénico. Yo soy de profesión comunicador social, pero pues actualmente me encuentro trabajando también como artista escénico. Trabajo con mi colectivo, ¿sí? Baco Arte y Arte, es un colectivo que montamos con unos amigos. Y pues también hago algunos trabajos con Casa Teatro Cúcuta. Sí, también trabajamos ahí. Ahorita tenemos un proyecto que se hizo en coproducción con México, se llama Río Ánimas. Muy pronto lo van a ver en Full HD por los canales regionales, entonces estamos ahí trabajando en eso. Y bueno, también en temas de comunicación en general, con algunas organizaciones, trabajo con temas de comunicación, con entidades privadas también, a veces doy clases. Durante un tiempo también me dediqué a dar clases de artes también, ¿sí? De narración, de expresión corporal, un poquito de yoga, circo, ¿sí? Entonces, pues todas estas enfocadas un poco en el tema pedagógico, ¿no? Es decir, como una alternativa de aprender a través del juego.
En ese colectivo cabe muy bien Omar Romero, colectivo Baco, Arte y Arte. Omar ¿Qué tanto Romero. hartan? Sí, sí, nuevamente con las buenas noches para todos. Sí, casualmente pensaba en eso, el nombre del colectivo de Yago, pero recordando algo de anoche, Rafa, con los deportistas, curiosamente, el club de ellos tiene algo semejante o se asimila a tener que ver algo religioso, algo con la divinidad y la creencia, ¿no? El caso de Yago también, de acuerdo a lo que él explica, también tiene que ver mucho la espiritualidad con lo que nos estaba explicando o explicándole al médico. Y lo del arte, sí, lo de la profesora también me pareció curioso, eso de haberle inculcado, haber llamado, retrocediendo el cassette, alcancé a vivir una etapa de esas, cuando se veía la materia de español en lo que llaman hoy noveno grado, era cuarto bachillerato, tercero bachillerato, algo así, bueno, en esos 2 años, y esa profesora recuerdo tanto que le hacía a uno leer las obras, pero esas obras había que interpretarlas tal cual está en el libro, con todo tal, no se puede uno salir de los parámetros. Entonces, trayendo eso a la actualidad, Yago, desde colegios de antes de conocer a esta profesora, ¿ya tenía esas inquietudes por las artes? Pues, digamos, de alguna u otra manera se puede decir que yo era el payaso de la clase, realmente. O sea, yo era el que salía a molestar, el que mamaba gallo, tal, el que formaba la recocha en el colegio. Entonces, como que siempre hubo como una inclinación a lo disidente, ¿no? Porque el arte en realidad es muy disidente, es ir en contra de todo ese sistema estructurado. Entonces, siempre, de alguna u otra manera, estuve ahí, pero y también y antes de conocer a la profe Rosa Somavilla, yo era el que organizaba las izadas de bandera en mi colegio, ¿sí? Y antes de estudiar ahí, porque pues también como buen disidente, pues me tocó pasar por muchos colegios, era un poco indisciplinado, y bueno, en algunos de esos colegios que tuve la oportunidad de estar, yo montaba las obras de teatro. Entonces, que el Día del Trabajador y tal, y yo las montaba, y a mí he hecho, algo curioso es que a mí siempre en el teatro, siempre me han gustado las cosas, digamos, los papeles pequeños, por ejemplo. Los papeles muy grandes tienen mucha responsabilidad. De hecho, cuando yo montaba esas pequeñas obras, yo era el barrendero o el que decía, aquí está la carta. Sí, es una cuestión un personaje insignificante de alguna u otra manera, pero que está ahí porque cumple una función. Pero es un personaje que sí, que es indispensable, pero no tiene tanta responsabilidad. Y con los cuentos, pues me pasa igual con el tema de, por lo menos, de contar. Mis cuentos me gusta que sean cortos, precisamente para eso. Entonces, bueno, yo pienso que uno nace un poco como con esa chispa, y a medida de que uno va creciendo, uno se encuentra con los maestros, porque he tenido muchos maestros, afortunadamente, en mi vida, que le van dando a uno las herramientas para perfeccionarlos. Y como decía Rafa, ¿por qué el Baco, Arte y Arte? Bueno, Baco Arte y Arte, digamos que lo pensamos principalmente pues por el tema del dios, precisamente de la vendimia, del arte, del teatro, ¿sí? El dios Baco. Y el Arte y Arte, en un principio el colectivo se iba a llamar Baco Artes Elementales, bueno. Pero entonces al final pues, se hizo un rediseño de todo lo que se quería hacer con una gente diferente. Entonces se pensó Baco Arte y Arte, lo sugirió un amigo, de una manera disidente, Arte y Arte. Pero entonces en realidad el Arte, no, o sea, mucha gente claramente, aunque de alguna manera representa lo que es Baco, lo que es el dios Dionisio o el dios Po, aquí en las culturas latinoamericanas, ¿sí? Siempre ha existido ese dios, o sea, el dios del arte o de las expresiones escénicas, siempre ha estado relacionado con el arte, ¿sí? Con la chicha, con el vino, con las bebidas fermentadas, y es precisamente porque hace parte de un ritual, ¿sí? De un ritual de fertilidad. Entonces, digamos que nosotros tenemos
un ritual, digámoslo así, y es que por lo general después de una función nos tomamos unas cervecitas. No quiere decir que seamos alcohólicos, no. O sea, el hecho de tomarnos unas cervecitas para nosotros es sentarnos, tomarnos una cerveza simplemente pues para refrescarnos porque venimos de hablar una carreta rechísima y queremos descansar un poco la garganta. Entonces sentarnos a hablar sobre lo que pasó, ¿sí? Porque, o sea, lo mejor de esto es, o sea, uno hacer su presentación, si la cagaste, marica, arréglalo y solucionas, pero entonces luego hablarlo entre todos y ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Y cómo lo vamos a mejorar. Entonces, el jarte no es simplemente el hecho de tomarse la cerveza o el vino o lo que sea, sino cómo a través de una bebida ancestral la gente se puede reunir a contar historias. Saludamos a Luis Jesús Botello, Diego Armando Madariaga, Carmen Cáceres, Samuel Pavón, Amparo Mogollón, Sugelis Rincones, Sandrit Mejía, Stephanie Rengifo y Desiree Rivero. En este momento están con nosotros escuchando este diálogo, esta conversación que tenemos acá con Yago de Caro. Yago, ¿cómo se cuenta un cuento? ¿Cómo se cuenta un cuento? Bueno, pienso que no hay una técnica, o sea, una técnica precisa para contar un cuento. Yo voy a revelar mi secreto que fue revelado por una persona que me lo reveló a mí, una gran amiga, me lo reveló, gracias a ella estoy ahorita contando. Y el secreto es básicamente, o sea, por si alguien está escuchando esto y quiere hacer narración oral, aquí va el secreto, lápiz y papel. Lo principal es buscar las ideas elementales del cuento. Hay unas ideas elementales que uno debe tomar, tenerlas referentes, ¿sí? O sea, no es aprendérselo todo de memoria, aprenderse lo que uno necesita, un inicio, un nudo, un desenlace, y jugar. Contar un cuento es jugar, ¿sí? Es imaginar, es dejarse llevar, ¿sí? No solamente que la gente sienta lo que se está narrando, sino uno también sentirlo y poderlo llevar a escena. Es compartir, ¿sí? Entonces pienso que contar un cuento no se necesita de una técnica especial porque, digamos, ¿quiénes son? Díganlo ustedes, si no, que quiénes son o quiénes eran las mejores para contar historias, si no eran nuestras abuelas, nuestros abuelos. Y yo no necesitaban ninguna técnica, pero les contaban los mejores cuentos, las mejores historias, porque las sentían o porque lo habían vivido, ¿sí? Entonces, en las abuelas, yo crecí no con mi abuela, mi abuela me contaba las historias, pero frente de mi casa vivía una viejita como de 100 y pico de años, que era la abuela de un amigo, y yo iba y me sentaba allá, pues cuando la gente no estaba contaminada por el tema de las redes sociales ni nada, y cuando los niños jugaban en las calles y no estaban metidos en su casa con los videojuegos y todas esas cosas. Entonces uno salía y empezaba a escuchar esas historias. Entonces pienso que la mejor técnica es aprenda al inicio, el nudo, el desenlace, que es la técnica de siempre, y jugar, gozárselo, sentir el cuento. Saludamos a Claudia Patricia Forero, nos dice, en sintonía desde Corozal bajo la lluvia. Bueno, salió poético el saludo. Jesús Peñuela, felicitaciones por este espacio cultural ante tanta andanada amarillista. Y Sugelis Rincones, si no soy capaz de pronunciarlo, me perdonan, escribió en inglés Sugelis. I love you, Yago. Ahí está Yago. Un saludo muy especial. Jorge Omar. Yago, eso no es para mí, no es para Sugelis, ¿cierto? Para Sugelis, es la respuesta a Sugelis. Sí, bien, también amor para todo el mundo, amor, eso es lo que nos hace falta a todos, amor. Bueno, mire, el momento ese en que se reúne con su equipo y se toman las cervecitas o se jartan el vino, nosotros tenemos una denominación para ese evento. El hecho de hablar, de compartir y de tomar algo que sea de origen etílico o de contenido etílico. Simplemente lo que estamos haciendo es mojando la palabra. Entonces, le recomiendo eso para que lo involucre ahí a su
dinámica. Me gusta, me gusta. De tal manera que cuando ustedes cuentan un cuento, tienen en cuenta para el cuento la estructura del cuento, como lo está diciendo. Pero si tuviéramos un cuento, mojemos la palabra hoy o nos reunimos para mojar la palabra y usted nos echa ese cuento, cuando yo lo vuelva a oír, el cuento no es el mismo, se parece al cuento, pero las palabras las van cambiando cada que lo cuentan, ¿verdad? Sí, claro, de hecho, ningún cuento es igual, nunca. Eso es lo mejor. O sea, puede que, claro, o sea, mucha gente me ha escuchado, por lo menos mi cuento clásico, que fue el primer cuento que conté y con el que tuve la oportunidad de ganarme el encuentro departamental. Es el cuento de Dejemos de ser tan gallinas, que fue un cuento que escribí cuando estaba en la universidad. Ese cuento mucha gente ya me lo ha escuchado contar, pero cada vez que lo cuento de una manera distinta. ¿Sí? Pues cada cuento es igual. Y claro, si a un cuento se le suman un par de bebidas ancestrales, pues claro, va a ser otro cuento. Pues, Diego, perdón, Jorge Omar, dejemos de ser tan gallinas y cuéntenos un poquito. Dejen de ser tan gallinas. Sí, cuéntenos un poquito. Listo. Estas son las gallinas de Esta River historia Plate. comienza en la granja La Reserva, cuando muy cerca de los linderos se oía al gallo cacarear. Compañeros y compañeras, nos hemos reunido aquí el día de hoy para decirles a ratas que estamos cansados de que vengan a robarnos nuestros huevos. Esos que hemos construido con nuestro sudor, lágrimas y cacareos. Por eso, hermano, les digo yo que abramos nuestras alas y dejemos de ser tan gallinas. Entonces, en ese momento, las gallinas empezaron a aletear y se dieron cuenta de que podían volar. Y entonces las ratas asustadas empezaron a mandar a los cerdos que las mordieron y las pisotearon, y las pobres gallinas tuvieron que volver a su hogar. Aquella noche, los patos que solían merodear por allí se metieron al gallinero del gallo. Y entonces, en la granja se escuchó el ruido que se oía todas las noches, pero que era opacado por el ruido de los perros. A la mañana siguiente, todos en la granja de La Reserva despertaron tarde y no entendían qué era lo que había pasado. Así que las gallinas, llenas con ese valor que el gallo había dejado en cada uno de los corazones de ellas, fueron hacia allá a buscarlo. Pero cuando llegaron se dieron cuenta de que el lugar ya estaba rodeado de ratas, de cerdos y de sapos que estaban transmitiendo en vivo. Claro que sí, transmitiendo aquí para todos ustedes desde Radio La Reserva, les comentamos que esta madrugada el gallo ha sido desplumado. Claro que sí, se dice que fue un ajuste de cuentas, pero el caso sigue en estudio. Para todos ustedes transmitimos para Radio La Reserva. La Reserva, La Reserva. Entonces, las gallinas intentaron buscar respuestas, pero los cerdos nuevamente las mordieron y las pisotearon y tuvieron que volver a su hogar. Entonces, aquella noche, la gallina Piedad idearía un plan para que esto se acabara. Y era que ninguna gallina iba a volver a poner un huevo hasta que las ratas fueran allá a hablar con ellos. Y así pasaron días, pasaron semanas, meses. Y nada que las ratas iban por allá. Solamente aparecía la rata mayor en televisión diciendo, ese tal paro de las gallinas no existe. Pero el paro existía y todos en la granja estaban sufriendo las consecuencias. Pero entonces, lo que no sabían las gallinas era que recibirían la visita de un ser que, según decían, era el dueño de aquellos lugares. Así que, una mañana, los cerdos abrieron un hueco en el gallinero de las gallinas y entraron. Y apareció este mágico ser. Salió la gallina Piedad a enfrentarlo. Y el ser le dijo, hello, mi chicken, my name is El Zorro. Y yo venir aquí porque yo querer saber ustedes, ¿por qué dejar de poner huevos? Esos huevos nosotros haberlos comprado hace mucho tiempo a las ratas a muy buen precio. Y si ustedes dejan de poner huevos, mi familia y yo nos vamos a morir de hambre. Y si nos morimos de hambre, vamos a venir aquí y nos las vamos a comer a todas. Pues no nos importa, le dijo la gallina Piedad. Nosotros queremos que nos traten como merecemos. Queremos comida de calidad para nuestros pollos, educación gratuita, salud, pensión. Entonces, el zorro se quedó mirándolo. Abrió sus fauces y se la comió.
Entonces todos en la gallina empezaron a correr porque el zorro empezó a entrar y a comerse a todo el mundo desesperado. Pero entonces, en medio de ese alboroto, unos pollitos rebeldes que habían logrado escaparse de la tiranía de las ratas, llegaron, metieron a las ratas en unos costales y se las llevaron para el monte. Cuando estaban allá, luego de varios métodos, hicieron que ellos hablaran y finalmente terminaron diciendo que ellos solamente seguían órdenes de un ser más poderoso que, según decían, habitaba en los pastizales. Entonces, los pollitos rebeldes decidieron ir en busca de este ser. Cuando llegaron, encontraron a un ser enorme, con unos grandes cuernos, unas bellas manchas negras con blanco, y que parecía que estaba meditando porque estaba haciendo como... Cuando los pollitos rebeldes lo vieron, se asustaron y dijeron, está como grande. Pero justo cuando se iban a dar por vencido, la vaca levantó su cola y dejó caer una gran plasta marrón. Y entonces los pollitos se acercaron para ver de qué se trataba y vieron que ahí había algo que se estaba moviendo. Cuando se acercaron, se paró un parásito intestinal y los miró a los ojos y les dijo, ¿qué están mirando, saco de plumas? ¿Acaso en sus diminutas cabezas no les cabe la idea de que un ser como yo sea el dueño de todo esto? Después de todo, yo vivo en cada uno de ustedes. Así que dejen de buscar respuestas en el exterior cuando la respuesta está en el interior. Entonces, los pollitos se pusieron a pensar y se dieron cuenta de que el parásito intestinal tenía razón. Así que uno de ellos, el más valiente, levantó su pico y se lo comió. ¿Y cómo va a ser si terminó y no hay con qué mojar la palabra? Digo, Toca, con agüita. con la agüita. Ay, dame una. Dice María González, Yago, me encantas, súper, súper talentoso. Jorge Omar iba a preguntar algo antes de que aparecieran las gallinas. Muy buen cuento. No, dejémoslo para la siguiente ronda y pasemos a Omar a ver qué inquietudes tiene. Bueno, Romero. A ver si el vallenato nos deja, Romero. No, el vallenato nos va a dejar todo el programa. No tenganlo seguro. Vallenato sí, no es vallenato. Rafa le decía a Yago de cómo se cuenta un cuento. Y García Márquez escribió unos libros para decir cómo se escribe un cuento. Exacto, ese libro. Entonces, no paga. Entonces veo que por esos lados Yago como que estuvo escudriñando y por ahí también tuvo que tener una línea de lo que se trata de escribir ahí García Márquez con ese libro de cómo se escribe un cuento. ¿Es de verdad tan difícil? Usted dice que hay que tener un nudo y un desenlace o una idea para crear un cuento. Pero en el caso, digamos, los adultos, la gente joven, y en el caso de los niños, este cuento, por ejemplo, el de las gallinas, ¿sería igual de contado a unos niños de un colegio de determinada edad para que ellos de pronto también tengan esa posibilidad, esa creatividad de crear sus propios cuentos? Sí, bueno, o sea, no entendí muy bien la pregunta, Master, qué pena, me repetí. Tranquilo. Sí, digamos, ser cuentero no es fácil. Y todo el mundo, pues, muchas veces no entiende de qué consiste ese cuento que se está, o esa historia que está transmitiendo. A nivel de los estudiantes de colegio, ¿hay posibilidades de que se lleve eso para que los niños de determinadas edades aprendan a contar historias así como esta? Sí, pues bueno, por lo menos yo cuando tuve la oportunidad de trabajar en un colegio, acá yo trabajé con niños desde preescolar hasta 11, ¿sí? Y digamos que hay algunos ejercicios de improvisación que se prestan para que la gente por lo menos empiece a entender que crear un cuento muchas veces no es tan difícil como lo creen, ¿sí? Pienso que muchas veces la gente no se atreve a hacerlo por eso, porque le da miedo, ¿sí? En realidad la gente le tiene mucho miedo al fracaso, al ridículo, y pues pienso que uno tiene que botar esa verborrea, o sea, uno tiene que todas sus vainas en la cabeza, lo que uno piensa y intentar plasmarlo. Pero entonces digamos que en el método, en el tema de con los niños, ¿sí? Es un tema más
de jugar, ¿sí? De entrar a jugar. Yo con los, por lo menos con los más grandecitos, digamos, a los adolescentes, digamos que el tema, a algunos les gusta el tema de los cuentos, pero hay otros que digamos, están pensando en otras cosas, ¿no? O sea, no tienen la mente para pensar en esos cuentos, piensan en otro tipo de cuentos. Pero entonces, por lo menos este tipo de cuento que narré ahorita, es un cuento que yo por lo menos cuando es un espacio con muchos niños, pues casi no lo cuento. O sea, sí lo he contado con niños, pero casi no porque es un cuento que pues tiene un tinte pequeño político, ¿sí? Tal vez. Entonces, o sea, y hay gente que de pronto no lo entiende, ¿sí? Tal vez un niño no me vaya a entender el chiste de ese tal paro de la gallina no existe, ¿sí? Pero los que entienden un poquito de política o conocen sobre ven las noticias, no, pues ya saben, ¿sí? Hasta el meme se salió, yo creo que salió esa vaina. Entonces ya saben a quién uno se refiere. Pero pues los más chicos tal vez no entienden eso. Pero con los chicos, por lo menos, que me gusta a mí, por lo menos que en el tema de los cuentos, que también me encantan los cuentos infantiles, pero digamos que con el cuento de los chicos, digamos a la hora de narrar, no tanto de aprender, porque digo para aprender pienso que es el juego, y con el juego, pues ellos se van dando cuenta, pero para narrarles, pienso que deben ser cosas, por lo menos que ellos se den cuenta, o sea, ahorita con todo este cuento del bullying y ese tipo de cosas, es que los niños se den cuenta que ser diferente no es ser mal, no es malo, ¿sí? O entender que debemos vivir en tolerancia, en amor, ¿sí? En compañerismo y todo este tipo de sentimientos que nos hacen falta, ¿no? En el mundo, en realidad, es que nos hace falta eso. Entonces, los cuentos infantiles míos son más por ese lado. O sea, por lo general, hay algún personaje que está defectuoso, pero logra ser maravilloso. O sea, los que narro, no necesariamente los que escribo, porque pues en realidad yo no todos los cuentos que narro son míos. El que conté ahorita es mío, pero yo narro de todo un poco, pues. O sea, uno de mis autores favoritos, que lo conocí también por la persona que me enseñó a cuentería, Gianni Rodari, pero también amo los hermanos Grimm. Yo crecí leyendo los hermanos Grimm, ¿sí? Yo tenía un libro de los hermanos Grimm que le llevaba a una vecinita que era más grande para que me leyera los cuentos. Entonces, digamos que también compartir eso, también me recuerda un poco lo que yo fui, y tal vez algún cuento que cambie la vida a un niño como me la cambió a mí. Sí, hay cuentos de no ficción. Cuentos de no ficción. Pues depende. Por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad de escribir un cuento que fue premiado también ahorita con los estímulos de la Secretaría de Cultura, que me imagino que pronto se estará publicando eso se estará publicando, ya lo verán, que se llama, por lo menos, se llama Tantoche, ¿sí? Y es un cuento, en realidad, ¿cómo me inspiré con este cuento? Yo estaba un día en la terraza de mi casa y me puse a ver, al lado de mi casa hay un samán y allí viven toda clase de aves. Y me di cuenta que hay un aguilucho que habita aquí por mi barrio, que el aguilucho atacaba a las aves de ese árbol de allá al lado de mi casa. Pero un día, los toches empezaron a atacar al aguilucho, ¿sí? Yo me di cuenta que los pájaros se confabularon entre ellos y sacaron al depredador de allí. Y yo lo vi desde la terraza de mi casa y yo dije, wow, esto es maravilloso. Y la gente tiene que compartir esto que yo compartí. Y escribí un cuento a partir de ello, con un poquito de ficción, pero me basé en algo que me pasó, ¿sí? Entonces es como García Márquez y su realismo mágico. Uno no sabe qué tanto de un cuento es cierto y qué tanto es mentira. De hecho, pues los cuentos más antiguos, por ejemplo, por lo menos los clásicos, ¿no? Caperucita Roja y ese tipo de cuentos que también fueron cambiando sus finales para luego volverse más comerciales con todo el tema de la expansión del cine y todo ese tipo de cosas. Pero originalmente esos cuentos eran para asustar a la gente. Pero por lo menos Caperucita Roja, en realidad, al final, el lobo sí se la come. Entonces era un cuento que le contaban a los niños por allá en Europa, antes, para que los niños no salieran solos al bosque y no se portaran mal, porque el niño que se portaba mal lo dejaban en el bosque y se lo comía, la bruja lo engordaba y se lo comía, ¿sí? Como Hansel y Gretel. Entonces esas historias se fueron creando a partir de eso. Y de hecho, pues, yo digo que muchas están basadas en la realidad. O sea, cosas como brujas, duendes,
demonios que existen en los cuentos, pues yo pienso que tal vez eso no es tan ficticio como creemos, ¿sí? Tal vez en realidad esos seres sí existen entre nosotros, solo que el hecho de que no podamos verlo no significa que no existen, ¿sí? Jorge Omar. De eso podemos deducir, Yago, entonces, que la mayor parte de los cuentos llevan implícita una enseñanza, ¿cierto? Y nos dejan como una lección sobre comportamiento, puede ser, por ejemplo, o también a veces sobre un pensamiento, una ideología o alguna cosa así. Pero eso es como muy trascendental. ¿Por qué no hablamos de una cosa mucho más liviana? Me dice que estuvo también inmerso en el mundo del circo. ¿Cómo es ese cuento? Bueno, con el circo, digamos, el primer acercamiento que yo tuve con el circo fueron los malabares, las pelotas, ¿sí? El malabar con pelotas, clásico malabar. Y en realidad fue frustrante para mí. O sea, yo vengo del teatro y la vaina, pero los deportes, o sea, yo soy re paila con los deportes. Sí, por eso terminé siendo artista, creo, porque en realidad con los deportes paila. Yo siempre me incliné más por eso. Entonces, eh, digamos, empecé con los malabares con pelotas, y luego empecé con el malabar de contacto, ¿sí? Que es el contact, eso se maneja con una pelota de plástico también un poco más pesada o una pelota de cristal, y se juega con ella de una manera corporal, son más movimientos corporales, la controla por el cuerpo y se juega con eso. Empecé a experimentar un poco con la cuerda floja y, y bueno, experimenté con los zancos, pero en realidad fracasé. El primer trabajo que me salió con zancos, buenísimo, tal, yo hice con los zancos, pasó la gente, yo, bien, listo, vamos a cambiarnos, bueno, vamos a cambiarnos. Y pues levantar los zancos es duro, o sea, yo admiro mucho a la gente que hace zancos, porque en realidad es duro. Y yo así no levanté el pie lo suficiente y había una luz y yo hice como, ¡ah! Y bueno, me caí muy duro y entonces quedé con una mala experiencia con eso, entonces los zancos nomás. Pero bueno, entonces empecé a probar ahí y pues también el clown, ¿no? O el payaso, que es un tema que también es bastante interesante, que he estado intentando explorar, investigar, y que bueno, ahí voy. Entonces digamos que lo interesante del circo es que el circo, pienso que debe ser una herramienta del teatro, ¿sí? De lo escénico, es una herramienta. Por lo menos el circo en sí solo, o sea, digamos que el circo tradicional, hay una diferencia, ¿no?, entre el circo tradicional y el circo contemporáneo. El circo contemporáneo, así, el ejemplo más claro es Circo du Soleil, ¿sí? Que es este que tiene una narrativa y toda esta cuestión. Entonces, digamos que ahora, y el circo tradicional, pues eso lo conocemos de carpa y eso, pero entonces digamos que ahora las nuevas generaciones ya, digamos que están pidiendo o requiriendo, porque ya vimos en un mundo, el mundo del storytelling, ¿sí? O sea, ahora todo el mundo quiere que algo le cuente una historia, hasta para vender productos. Nos gusta que nos vendan el producto con la historia. Hola, mira, yo usé este desodorante y mira cómo me funciona. Es la historia del personaje, ¿sí? No es lo mismo que me vengan a ofrecer, mira y tal, compras este desodorante, ¿sí? Entonces todos lo quieren vender con historias. Entonces, en el circo, cuando mezclamos el circo con esto de las historias, pues creamos un mundo distinto. Pues eso ha sido como lo que hemos venido haciendo con el colectivo, ¿no? Pero nosotros no solamente hacemos espectáculos de circo, sino que los mezclamos con las artes escénicas, con la danza, con el teatro, con la narración, a veces la poesía, y creamos algo nuevo, ¿sí? A partir de allí, usando los elementos del circo, pero no es simplemente como un show de exhibición, no es simplemente una exhibición, ¿no? Que eso se ha convertido también, o sea, no está mal el hecho de simplemente la exhibición, ¿sí? Porque lo que digo es una corriente también, que viene del tradicional, pero pues nosotros principalmente, y bueno, yo y la gente con la que trabajo, pues lo utilizamos más como una herramienta, ¿sí? Para poder nutrir lo escénico. En esta parte del circo, Yago, y habiendo usted trabajado en un laboratorio con Chuy Clavijo, ¿no le dio por ser mimo o le falta eso? No, pues bueno, por lo menos el mimo es toda una corriente que la verdad es, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Bastante exigente, ¿sí? Es una corriente muy exigente, es muy corporal. Pienso que, o sea, yo me hago cuenta que con la narración, pues, o sea, pienso que me ha ido muy bien con el tema de la palabra, ¿no? Y con el tema del mimo, pues es todo lo contrario, es contar con el cuerpo,
¿sí? Es mucho más complicado. Pero pues digamos que con esto del laboratorio, pues resulta que pues para nadie es un secreto que acá en la ciudad pues no hay suficientes, no tenemos grandes maestros, ¿sí? De las artes escénicas, ¿sí? Rosita, no sé qué pasó con ella, no sé si todavía está por ahí. Rosita, si estás escuchando esto, escríbeme, Rosita. Te queremos, Rosita. Pero entonces, bueno, con todo ese tema de los maestros, entonces nos reunimos con otros compañeros que también hacen circo y que han viajado por toda Latinoamérica, y que son también una gran representación de Cúcuta y Chinácota, que son los compañeros de Circofilia. Entonces ellos viajaron, decidieron llegar acá, nos reunimos. Ellos estudiaron con Chuin cuando Chuin tuvo la oportunidad de tener acá el Teatro La Playa, no sé si lo recuerdan o lo alcanzaron a conocer, el Teatro La Playa que quedaba ahí en el barrio, La Playa, ¿sí? Ahí quedaba, se, pues, se vendía poliche, cervecita, y habían shows, espectáculos, y aparte pues también se tenía su grupo que formó, y los de Circofilia hacen parte de esto. Bueno, decidimos reunirnos con ellos, y pues Chuin estaba en Bogotá, y dijimos, no, pues, vamos a traérnoslo. Y pues aprovechamos, nos lo trajimos 2, 3 días, y intensivo, dándole con él, tema de mucho cuerpo, explorando eso, porque porque lo que les digo, o sea, como no hay muchos maestros, o sea, aquí muchos hemos aprendido a los tochazos, o a la maldita sea, ¿sí? Porque, o sea, haciendo y cagándola, y volviéndola a hacer, y leyendo por ahí, leyendo por internet, ¿sí? Porque tampoco, o sea, no hay muchos textos, o sea, la única biblioteca así que tiene textos, digamos, teatrales, o si uno puede investigar de teatro, es la de Casa Teatro. O sea, que yo conozca, o sea, si hay alguien que esté escuchando esto y conozca de otra, por favor, escríbeme, que estamos esperando. Entonces digamos que nace esa necesidad del mismo, ¿no? O sea, de lo corporal, que también hace parte de esto. Después, sí, digamos que también el tema de la narración, también la corporal es muy importante. Somos cucuteños, nos gusta hablar con las manos. Bueno, yo ustedes lo veo muy quietos con las manos, pero yo sí hablo mucho. Pero bueno, eso. Omar Romero. Bueno, otra de sus apartes que nos comentaba en la introducción del programa es que tiene que ver con los audiovisuales. Es lo que le puedo entender. ¿Cómo ha sido esa comunión con todo lo que ha hecho y la parte audiovisual y producción y que lo ha dejado satisfecho en esa área? Bueno, con el tema de producción, yo empecé hace como 5 años o más, tal vez, un proyecto que se llamaba Mosaic TV. Entonces, digamos que con ese proyecto la idea era poder apoyar el arte local y, bueno, a través de producciones audiovisuales, grabamos algunos videoclips, luego se empezaron a hacer entrevistas. O sea, siempre me ha gustado mucho el tema cultural, entonces digamos que siempre me manejé en ese tema. Entonces, hice fotografía, hice algunos documentales sobre las comunidades indígenas de las de Ecuador que habitan aquí. Hicimos un documental. Bueno, y se hicieron varias cosas, ¿no? Pero digamos que a mí, al final, o sea, a mí me encanta el audiovisual. De hecho, ahorita estamos trabajando para una película de la cual no puedo hablar mucho, pero pues es algo que pues para que botarla ahí la cuña, que se viene, una película que se viene, yo estoy trabajando en ese proceso. Pero pero digamos esto, o sea, lo complicado o lo que más me dejó el tema del audiovisual es que en realidad para hacer buen audiovisual se necesita un buen equipo. O sea, no un buen equipo en sentido de máquinas, sino de gente, ¿sí? O sea, de gente en realidad comprometida con el proyecto, ¿sí? Independientemente de lo que sea, o sea, por muy pequeño que sea o aparentemente insignificante que pueda llegar a ser el, el producto, siempre se necesita gente, ¿sí? Porque cuando tú quieres escribir, dirigir, grabar, producir, actuar, pues es muy complicado. Las cosas no van a salir bien, porque tienes que editar, sí, también, pues no puedes hacer todo. Entonces, uno se especializa en un área específica y fortalece esa área, entonces uno sabe que tiene que contar con otra gente. Entonces, muchas veces los productos se quedaban truncados precisamente porque no contaba con la gente comprometida para poder hacerlo. Entonces, por eso también
me alejé un poco, me empecé a dedicar un poco más al teatro, a la narración, que lo que les digo, o sea, es una cuestión que es mucho más individual, o sea, yo lo arreglo, pero digamos que todo ese tema de producción me sirvió ahorita en este tema, en este tiempo, por ejemplo, que el audiovisual, o sea, es súper necesario. Ya ha habido muchos artistas, compañeros que he tenido, que nunca se habían enfrentado al tema audiovisual y ahora con todo el tema de la pandemia que les tocó llevar sus productos al audiovisual, me vieron en el efecto, ¿sí? Entonces, pues bueno, entonces yo siento que eso fue lo bueno, que tuve las herramientas. Y la cagué muchas veces haciendo productos audiovisuales y gracias a eso aprendí. A tirarme productos, a gastarme la cámara cuando no sabía que las cámaras tenían una vida útil. Yo agarraba la cámara, nos íbamos con un parcero, con el carro de él, a dar vueltas por la ciudad y tomé fotos aquí, tomé fotos allá. Y la pobre cámara, bueno, se fue gastando poquito a poquito, pero le dimos toda la ruta que era necesaria. Y así, bueno, la cagamos, la aprendimos y bueno, me dejó bastantes lecciones, pero eso, es un trabajo de mucho compromiso y de mucha responsabilidad con el trabajo en equipo. Pues. Con todas esas lecciones aprendidas, ¿qué va a pasar después de la pandemia con el colectivo? Bueno, ahorita con el colectivo estamos trabajando en varias obras ya. Ya algunas están escritas, otras están en proceso. Estamos escribiendo proyectos para pasarlos. Ahorita que se viene la segunda fase del Ministerio de Cultura, de Estímulos, está mirando a ver si la posibilidad de poder pasar una propuesta, a ver qué tal nos va con eso, pues para recibir un dinerito para poder hacerlo, porque también hacer producciones es bastante costoso, ¿sí? Eh, entonces, pues lo que se viene para esto es definitivamente trabajarle al tema de las nuevas producciones, eh, seguirle trabajando a la investigación de nuestros personajes, ¿sí? La construcción de más personajes, trabajarle al clown, queremos trabajarle bastante nuevamente el tema del payaso, fortalecer muchos aspectos y esperar los próximos festivales. O sea, yo pienso que el tema de la pandemia también, como digamos, digamos que las cosas ahorita pues ya están un poco más normales, pero digamos que la pandemia ha dejado todo como, o sea, como que todo va un poco más lento, ¿no? O sea, porque ya todo es un ritmo distinto. Entonces, como que dentro de esa dinámica, pues nos ha permitido a nosotros tener más tiempo para poder montar, para poder escribir, para poder hacer más cosas. Y la idea es que el próximo año lanzarnos con toda y también para, pues, para participar en festivales. Si todo sale bien y todo lo permite y esto se acaba, aunque pues, aparentemente pues, puede que esto vaya para largo, pero pues si todo se acaba, o cuando se acabe, pues la idea es poder empezar a viajar por el país, incluso por el continente, llevando las obras. Es la idea. Jorge Omar. Yago nos estuvo contando que que es su nombre artístico, pues tiene una carga de significado. La pinta suya también me parece que es simbólica. El sombrero. ¿Qué significa ese sombrero? De hecho, a mí me gusta, yo no siempre uso sombrero, la verdad, pero cuando digamos, estoy en mi papel de narrador, me encanta el sombrero. Porque el sombrero, de alguna manera, también cuenta una historia. Es decir, no hay dos sombreros iguales. O sea, todos los sombreros, o sea, hay miles de formas de sombreros. O sea, yo tengo muchísimos sombreros. Y también cada sombrero tiene un estilo, ¿no? O sea, yo, dependiendo de los cuentos o algo, pues me pongo un sombrero. Pues si voy a contar un cuento de García Márquez, por ejemplo, pues procuro ponerme el sombrero volteado, ¿sí? Porque los sombreros también, y digamos, el tema del sombrero también siempre ha estado asociado, por ejemplo, a los juglares, ¿sí? De diferentes, de todo, o sea, desde los juglares vallenatos hasta los juglares medievales. ¿Sí? Entonces el sombrero de alguna manera es una manera para mí de decir, hey, mira, o sea, este es mi manera, o sea, o sea, a diferencia o sea, porque digamos, el teatro me enseñó que uno le debe un respeto al público. Es decir, yo no salgo allá como quiera, descualquierado, a presentarme, a narrar un cuento, y no es porque yo me crea de élite, no, sino porque yo le debo un respeto al público, a la gente que está ahí y espera a no ver a alguien mal vestido, o sea, puede sonar feo, o sea, tal vez es una cuestión que no esté bien prejuiciada la gente por la ropa,
pero pues desgraciadamente la gente lo hace. Entonces digamos que también, y eso es una cuestión escénica, ¿no? Uno de lo escénico, pues así como un payaso no sale a escena sin maquillaje o sin la nariz, ¿sí? O puede salir sin nariz, pero con maquillaje, ¿sí? Al menos algo, al menos se delinean los ojos, o sea, si somos escénicos, estamos en el cuento, ¿sí? Es decir, nos metemos en el cuento, entonces para mí también eso es una manera de decir, esto es como un disfraz, para mí, ¿sí me hago entender? O sea, cada sombrero es un pequeño traje para entrar dentro del mundo de la cuentería, ¿sí? Es básicamente eso, entonces el sombrero también significa eso. Y bueno, lo que digo, o sea, se asocia a todo el tema, por lo menos en Colombia, los juglares vallenatos también son grandes ídolos del tema de la narración, ¿no? Esos vallenateros viejos narraban historias a través de sus canciones y eso, con su sombrero y su vaina, entonces es una manera también de reivindicar el sombrero que se ha perdido. Darío López Velázquez, Elena Flores, Jesús Lázaro y Reinaldo Fuentes están con nosotros escuchando este diálogo que tenemos esta noche, este viernes de cultura con Yago de Caro. Omar Romero. Interesante todo lo que nos ha contado Yago. ¿Por qué no regala un poquitico de eso? Me quedó sonando lo del aguilucho en el árbol, que fue corrido por las aves del sector. Bueno, es que este cuento, la verdad, no, si me permiten, voy a leerlo, ¿sí? Interpretarlo, pero leído, porque es que ese, yo lo escribí, pero, no lo, ¿cómo decirlo? No lo he practicado, ¿sí? No lo he practicado para narrarlo, porque yo puedo contarlo, si quiere, con escena, ¿listo? Entonces va. Vale. Se llama Tantoche. Dentro del amplio follaje de un gran samán, al lado de una carretera sin rumbo en medio de un pueblo olvidado, vivía toda una comunidad de aves. Aprendieron a convivir distribuyéndose en el árbol según sus cualidades. En la parte baja del árbol vivían las tórtolas, quienes pasaban en los parques compartiendo chismes y pidiendo migas de pan con sus amigas las palomas, o en ocasiones haciendo piropos a las pajaritas en la cama. En medio estaban los pericos, los canarios y los azulejos, pero estos últimos habían abandonado el lugar porque, según decían, eran muy amargados. A su nido llegaron una pareja de turpiales que estaban a punto de ser padres. Venían emigrando de Venezuela rumbo al sur por el invierno. Los toches empezaron a llamarlos. Pues en esas tierras, así era como llamaban a los pájaros de su color. No importaba quién decían haber sido antes o de dónde venían, allí eran toches para todos. Al principio era algo incómodo adaptarse a esa cultura, pero terminaron siendo grandes amigos de sus vecinos. Un día todas las aves cantaban como locas y la familia Toche no entendía la razón, hasta que un perico les comentó que cada 15 días a ese árbol llegaba la visita de un animal sagrado, que vivía en el jardín de los dioses y emocionaba a todos en el lugar, así que fueron volando a ver de quién se trataba. Reunidos en un círculo al pie del samán, estaban todas las aves precedidas por los loros que entretenían a todos con sus parloteos, y en medio estaba una pequeña tórtola que se veía enferma. Un gran grito se escuchó en lo alto, y los pájaros cerraron los picos. Entonces un gavilán bajó en picada llevándose a la tórtola en sus garras. Los toches no entendían cómo todos podían emocionarse tanto por un acto tan aterrador, así que decidieron buscar respuestas en la parte más alta del árbol, donde vivían los loros. El más viejo de todos siempre lograba tomar las decisiones en el lugar gracias a su labio. Así que él mismo les explicó la situación. Es solo un pequeño sacrificio que hacemos de vez en cuando, pajarito bonito. Dejamos que el gavilán se aleje de los más débiles y en cambio él nos protege a todos de los otros depredadores. Pero eso no está bien. Tenemos que hacer algo para defendernos. Algún día podrían ser nuestros hijos. Tantoche, acá tienen el valor de enfrentar al mensajero del sol. Más bien, ¿quiere cacao? Don Toche no pudo tolerar aquello, así que ideó un plan. Voló kilómetros hasta poder encontrar un árbol para pedir ayuda de otras aves y así defender su hogar. Logró reunir un pequeño equipo de aves de muchas clases, desde carpinteros hasta cucaracheros, con quien armó una trampa con ramas, hojas y raíces. Necesitaba una carnada para llevar al gavilán hasta allí. Entonces el colibrí, por ser el más rápido, se ofreció a hacerlo. Lo buscó en su escondite tras los matorrales y el gran pájaro no pudo resistirse a tan colorido platillo. Así que voló en su casa
justo como esperaba. Pero aquella prisión improvisada de donde querían llevarlo no fue suficiente para contener su fuerza. Los pájaros, al ver que el colibrí corría peligro, salieron a atacar al gavilán. Enfrentarlos solos sería una derrota segura, pero en equipo era más difícil para él defenderse de los ataques. Así que lo golpearon hasta que lo hicieron caer y huir hasta su matorral. Cuando Don Toche se acercó para intentar capturarlo, descubrió que aquel gavilán herido era una madre intentando proteger a sus polluelos. El corazón del turpial se le arrugó, pues casi había dejado huérfanos a sus pequeños, arriesgando incluso su propia vida y la de sus nuevos amigos por la intolerancia. Hizo un trato con el gavilán, le pidió que dejara en paz a las aves y en cambio, entre todos, podrían cuidarse para que ella pudiera buscar alimento en otras tierras. Desde ese día, todas las aves de aquel gran samán y sus alrededores vivieron en paz. Y el canto de los turpiales se convirtió en un símbolo que alegraba todas las mañanas, pues le recordaba que esas aves no eran tan toches después de todo. Ahí está, Jorge. Interesante, interesante. Muy De una bonito. simpleza, de una simpleza todo lo que sale, toda la narración que se puede hacer. Podemos concluir con ese gesto que hizo Yago, quitarnos el sombrero y aplaudirlo porque sí, tiene una imaginación y una forma muy agradable para contar un cuento, a partir de hechos pues, muy simples que ocurrieron en un escenario también muy simple, un árbol de esos tantos que hay en nuestra ciudad. Muy bien, Yago, felicitaciones. Gracias. Y muy gentil, Yago, por haber compartido con nosotros estos minutos. Y siempre le preguntan a uno cuánto vamos a hablar. Y no, tranquilo, tranquilo que ahí hablamos. Rafa, Pues, Omar. sí, hablando lo que decía Yago sobre los estímulos, esta semana tocamos el tema de que ya la Secretaría del municipio o el gobierno nacional va a destinar unos estímulos para las oficinas de cultura de los departamentos y ciudades para hacer uso de ellos para seguir creando arte y cultura aquí en el departamento, ¿no? Sí, sí, pues de hecho ahorita actualmente empezó la segunda fase de los estímulos del Ministerio de Cultura, está vigente, y también empezó la segunda convocatoria de estímulos municipales, ¿sí? Entonces ahorita pues también los artistas que estén interesados en todas las áreas pueden participar de esos estímulos y hay tres, y ahí se puede participar desde formación, creación, circulación, entonces pues hay muchas opciones, entonces digamos que está la posibilidad, ¿sí? Entonces los artistas tenemos que aprovechar esas oportunidades que están ahí, esos estímulos, para pues poder tomarlos y pues que hacer que con ese dinero pues también pueda llegar el arte a más gente. Pues, Yago, muy gentil por haber estado acá con nosotros, por habernos hecho pasar este momento agradable con sus narraciones y con todas sus experiencias. Muy gentil, Yago. Listo, Máster. Muchas gracias a usted, gracias a todos ahí por la invitación. Pues muchas gracias a la gente que se conectó también ahí y me escuchó hablar un poco de guajanga en idioma guajiro. Ahí los que sepan guajiro, pues ya sabrán que es guajanga. Entonces, pues muchas gracias a todos. Qué chévere también el espacio. Y bueno, y ojalá que estos espacios se puedan seguir dando y que pues más artistas y más del sector cultural entonces puedan seguir participando de estos espacios tan maravillosos. Claro, así será, Yago. Muy gentil. Buenas noches.